Diputado Aldo Cornejo. Diputado Cornejo tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, valorar naturalmente el contenido del presente proyecto de ley, que se hace cargo de un tema postergado en nuestro país hace ya muchos años, que es la preocupación que un país debe tener por su patrimonio tanto tangible como intangible. Y permitir que esta nueva ley, esta nueva normativa, contribuya a que los privados puedan involucrarse mediante el sistema de donaciones para la rehabilitación y preservación de nuestro patrimonio histórico. Creo que es un avance muy importante, no obstante dejar señalado también, y entiendo que será materia de un proyecto distinto, de que la preservación y conservación de nuestro patrimonio histórico, tanto tangible como intangible, no solo puede ser o quedar entregado exclusivamente a la responsabilidad de los privados, sino que soy de lo que sostengo que en la preservación y rehabilitación de nuestro patrimonio también el Estado tiene un compromiso y un deber irrenunciable. Solamente a título ejemplar, no son muchos los sitios de nuestro país que han sido declarados patrimonios de la humanidad, entre otros la ciudad en la cual reside el Congreso Nacional. Y sin embargo, eso que es un compromiso asumido por el Estado de Chile, no por la ciudad, ni por su municipio, sin embargo no hay políticas estatales destinadas a apoyar la preservación precisamente de ese patrimonio que ha dado lugar a esa declaratoria por parte de la UNESCO. Entonces, insisto, en su momento tendrá que el Estado también implementar políticas públicas y recursos destinados a la preservación de nuestro patrimonio. Yo quiero decir a título ejemplar, Presidenta, de que hoy día, por ejemplo, existe, y el ministro tendrá que coincidir conmigo, existe el subsidio de rehabilitación patrimonial del Ministerio de la Vivienda. Subsidio que está destinado más bien u orientado a aquellas personas que adquieren un inmueble que ha sido rehabilitado, pero no existe por parte del Estado una política pública o un subsidio estatal destinado a la rehabilitación patrimonial, vale decir, aquel propietario que habita un inmueble declarado monumento nacional, inmueble de conservación histórica, que carece de los recursos suficientes para preservarlo y mantenerlo, rehabilitarlo, y que sin embargo hoy día no tiene ninguna ayuda por parte del Estado para los efectos de poder preservar ese patrimonio. Enseguida, Presidenta, decir algo que me parece naturalmente un avance, pero que habría que a lo mejor darle una vuelta. Porque en el artículo 10 de este proyecto, me estoy rigiendo por el informe de Hacienda, se hace mención a que la retribución que un propietario de un inmueble de conservación histórica debe hacer por haber recibido una donación eventualmente, es tenerlo abierto al público durante un cierto periodo que quedará entregado a un reglamento que se dictará al efecto. Conviene reflexionar sobre el particular porque en muchos lugares del país, y en Valparaíso no es la excepción, hay muchos inmuebles que han sido declarados de conservación histórica o que son monumentos nacionales en los cuales habitan familias y por tanto entregarles la carga de tener abierta su casa, habitación, para que ésta sea visitada por el público, pudiera resultar en algunos casos contraproducente. Más bien, esa retribución debiera estar orientada a otros bienes, ya sea monumentos nacionales o de conservación histórica. Por otra parte, también quisiera dejar señalado que, si bien reconocer que esto constituye un avance, no cabe ninguna duda que también, y por su intermedio, señora Presidenta, señor Ministro, que en algún minuto también vamos a tener que abocarnos a la reformulación de la Ley de Monumentos Nacionales. No puede ser que la declaratoria de monumento nacional de un inmueble signifique para quien habita en él una carga, un gravamen y ninguna retribución. Y por tanto, eso creo que en algún momento vamos a tener que corregirlo. Finalmente, dos observaciones, señora Presidenta. Respecto del artículo 1, que se ha incluido la expresión entidades,
Yo quisiera, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta ley y que pueda servir de instrumento de interpretación, más adelante, señalar que la expresión entidades, a mi juicio, es una expresión genérica y que abarca entidades de diversa naturaleza. No veo ninguna razón práctica ni de justicia que esta ley a priori pudiera eventualmente pensar excluir a determinadas entidades que puedan hacer una contribución a la mantención, preservación del patrimonio actual o, en su defecto, a la creación de nuevo patrimonio. Porque no nos podemos olvidar de que aquí estamos pensando en la preservación del patrimonio que existe hoy en el país, como puede ser una iglesia o un inmueble de conservación histórica. Pero también tenemos que pensar que en el presente y en el futuro, cualquier contribución en ese sentido es el patrimonio de los próximos años para las generaciones venideras. Y por tanto, insisto, que la expresión entidades debe ser e interpretarse en el sentido más amplio posible, porque no me parece justo excluir a ninguna institución de cualquier naturaleza que pueda hacer una contribución en ese sentido. Y finalmente, Presidenta, señalar que, y lo hemos conversado con el señor Ministro, de que, y vuelvo al informe de Hacienda, en el artículo 9, cuando se habla de los requisitos que deben cumplir determinados beneficiarios, está la presentar un proyecto al Comité de Donaciones Culturales Privadas destinado a actividades de investigación, creación y difusión de la cultura y las artes, tales como la construcción o habilitación de infraestructura, exposiciones de pintura, fotografía, escultura, obras de teatro, música, danza, ediciones de libros, producciones audiovisuales, seminarios, charlas, conferencias, talleres de formación y en general cualquier actividad cuyo carácter cultural sea aprobado por el Comité. Yo creo que en este artículo, Presidenta, a continuación de la expresión cualquier actividad fin cuyo carácter cultural sea aprobado por el Comité, debiera intercalarse a continuación de cultural la frase y o patrimonial. Porque es cierto que la expresión cultural puede ser una expresión muy amplia que consigne o abarque lo patrimonial, pero en lo personal, y así lo hemos planteado diputados de diversas bancadas, nos parece que queda mejor redactado el artículo si pudiéramos expresamente incluir la expresión no solo cultural, sino y o patrimonial. Y quiero decir lo siguiente, porque aquí en este artículo está dada la posibilidad de una construcción. Y yo quiero, si me permite, señora Presidenta, se lo explicaba al señor Ministro, contar una experiencia personal. En la ciudad del Paraíso, hace un tiempo atrás, el gran arquitecto Niemeyer, arquitecto brasileño, que nadie podría poner en discusión su capacidad y idoneidad, que ya ha cumplido, entiendo, 106 años, estuvo en algún momento disponible y dispuesto a regalar, a donar a la ciudad del Paraíso un proyecto para un centro cultural, que hoy día se construyó en la ex cárcel, que no fue precisamente el proyecto de Niemeyer. Podría ser otro. ¿Por qué razón podríamos privar de acogerse a este proyecto de Naciones Culturales a una entidad que mañana esté disponible a construir una escultura, un edificio, que sea un aporte desde el punto de vista patrimonial, ya sea tangible o intangible? Por tanto, yo concluyo solicitándole por su intermedio, señora Presidenta, al señor Ministro, la posibilidad de poder incorporar esta indicación con el propósito de que no quede ninguna duda que el aporte puede ser naturalmente en el ámbito más genérico de lo cultural, pero también específica y concretamente en el ámbito de lo patrimonial. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputado Cornejo. Ofrezco la palabra al diputado Alfonso Durresti.